Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy hablamos con Héctor Romero de Signum Research sobre economía mexicana. Vamos a tratar algunos de los asuntos que han acaparado parte de la atención mediática y el debate público en su país, como son la reforma energética y las últimas crisis que han puesto en jaque al gobierno de Peña Nieto. Héctor Romero, muchas gracias por atendernos. Encantado de estar aquí otra vez. ¿Qué tal? Hablamos de México hoy, de la economía mexicana. Parece que después de las últimas revisiones el PIB de México va a quedar por debajo de lo esperado para este año. ¿Mantiene el potencial de crecimiento para el año que viene? Sí, mira, las revisiones del PIB han sido continuas durante este año. Empezamos arriba del 3.5% en la encuesta de expectativas de Banco de México. Nosotros en un principio lo pusimos en 2.7%, lo cual se veía muy bajo, pero en abril revisamos nuestra expectativa después de un primer trimestre que fue desastroso, del 2.7 al 2.3%, y gradualmente las expectativas de todos los demás analistas se han ido acercando a esa cifra. Entonces más o menos estamos por ahí, por el 2.3, 2.4% en general. En Signum Research pensamos que puede crecer 2.3. Ahora el próximo año esperemos que sea una historia distinta, con crecimientos por encima del 3.5% estimados para el PIB. ¿Qué es lo que ha fallado este año para que se hayan revisado a la baja las expectativas que había? Esto lo platicamos curiosamente el año pasado y hablamos de la reforma fiscal que ya se había anunciado en septiembre. Nosotros de entrada dijimos que era pésima para la economía y fue una reforma fiscal que afectó al bolsillo del consumidor de una manera muy especial. Los impuestos entraron en vigor a partir del 1 de enero, fueron importantes y lo que vimos fue un desempeño desastroso del PIB el primer trimestre del año. La confianza del consumidor recibió un golpe brutal y apenas en los últimos 2 meses se ha empezado a recuperar. ¿Cómo ves el tema de las políticas de tipo de cambio en Estados Unidos? ¿Cuándo crees que puede empezar a subir los tipos la Reserva Federal y cómo afectará a México? Bien, esa es la... El tipo de cambio, perdón, del tipo de Sí, interés. lo entendí perfecto, Elena. Sí, efectivamente, los tipos de interés o las tasas de interés, como les llamamos nosotros, eso es lo que todo el mundo se está preguntando. Muchas personas pensábamos que iba a empezar a partir del primer trimestre. Muchos ya están pensando que a partir del segundo o hasta el tercer trimestre del año. ¿Por qué? Pues simplemente porque muchas economías del mundo están enfrentando condiciones recesivas muy adversas, incluso deflación, ¿no? Cuando en la Comunidad Europea tenemos inflaciones cercanas al 0.3%, eso se parece mucho a una deflación y parece ser que la Reserva Federal de los Estados Unidos va a pecar de retraso más que de adelantarse a subir las tasas de interés. Por eso pensamos que puede ser hacia el segundo o tercer trimestre del próximo año, lo cual definitivamente impactará al mercado mexicano, específicamente el tipo de cambio que puede verse presionado. No obstante, yo creo que hasta cierto punto eso ya está incorporado en las cotizaciones del peso mexicano hoy. Sin embargo, bueno, sí habrá un shock que puede ser un poco importante, digo un poco importante porque desde nuestro punto de vista es hasta después de que la tasa de interés se incrementa 100 puntos base o más que empezamos a ver efectos sobre la economía real en México. Entonces, de corto plazo será simplemente shock sobre el tipo de cambio, a lo mejor sobre tasas de interés. En la economía real no esperamos un impacto, sino hasta después de varios incrementos consecutivos en la tasa de interés en Estados Unidos. Los descensos del precio del petróleo y las perspectivas que hay para el próximo año con los precios del crudo, ¿qué efecto pueden tener para México? Bien, bueno, México ya no es una economía que dependa como economía en su totalidad de las exportaciones petroleras. De hecho, si no fuera por la reforma energética, en unos muy pocos años nos convertiríamos en un país importador de petróleo. Entonces, desde el punto de vista de las divisas no es tan importante, pero sí es importante desde el punto de vista de las finanzas públicas. Alrededor de una tercera parte del gasto público está financiado por ventas de petróleo. No obstante, el gobierno mexicano ha negociado coberturas que perfectamente cubren al sector público durante 2015. Si los precios del petróleo siguieran bajos más allá del 2015, entonces ya será otra historia, aunque lo vemos poco probable por ahora. El año pasado, por estas fechas, también hablamos sobre la reforma energética, que ya es una realidad. A nivel exterior ha sido aplaudida, a nivel interno no sé si tanto. ¿Cómo valoras la acogida que ha tenido la reforma y el debate público que hay en México ahora mismo? Es una reforma muy importante, probablemente la más importante de las 11 reformas que se anunciaron.
Y lo importante aquí es que, bueno, el monopolio petrolero a cargo del Estado, pues simplemente, si en algún momento producía 3 millones de barriles diarios, hoy estamos por abajo de los 2 millones de barriles diarios y en declive esa producción petrolera. Es decir, el monopolio estatal es totalmente incapaz de explotar los vastísimos recursos petroleros y de hidrocarburos en general que tiene el país. Entonces es fundamental la inversión privada. Ahora no es ninguna reforma de vanguardia, ¿no? Como bien lo dice Lula, Brasil hizo una reforma similar hace más de 10 años. Sí, simplemente que el tiempo nos alcanzó y era fundamental hacer una reforma similar. Y ya se verá conforme avance el tiempo qué tan favorable puede ser en términos de la producción, ¿no? De entrada se esperan inversiones extranjeras del orden de los 10,000 a 20,000 millones de dólares adicionales a los que había estado invirtiendo Pemex, lo cual puede ser muy positivo, aunque claro, estas inversiones no llegarán en 2015, probablemente empezarán a llegar a partir del 2016. ¿Tiene sentido para México apostar por el shale gas, esas técnicas de producción que está utilizando tanto en Estados Unidos? Es una muy buena pregunta. De hecho, una de los yacimientos más importantes de shale se llama Eagle Ford, y ese yacimiento está desde el sur de Texas y parte del territorio mexicano en la parte norte. Se estima que puede ser una reserva muy importante del lado mexicano, que Pemex por supuesto no ha explorado porque no cuenta con la tecnología para hacerlo. No obstante, hay una empresa, por ejemplo, Alfa, que tiene 140 pozos del lado de Estados Unidos en esa misma reserva de shale. Y esta misma empresa Alfa, una vez que tenga toda la certidumbre jurídica y las inversiones amarradas para invertir, empezará a explorar pozos del lado mexicano. Entonces la respuesta es definitivamente sí, puede ser algo muy muy interesante. Es algo que Pemex jamás contempló porque no tiene la tecnología, pero si abrimos el sector y la apertura resulta ser interesante para los inversionistas y para las empresas, podemos empezar a ver grandes descubrimientos o grandes explotaciones en este sentido. Las últimas crisis que ha habido, protestas en el país, ¿crees que pueden debilitar de manera significativa el gobierno de Peña Nieto? Mira, yo creo que esto es periódico, ¿no? Siempre la izquierda encuentra algún pretexto para manifestarse. Hace 3 años hubo también un incidente bastante desastroso donde 72 personas perdieron la vida. La única diferencia es que estas 72 personas eran inmigrantes, ¿no? Y la izquierda no se manifestó, lo cual a mí me pareció bastante penoso. En este caso desaparecieron 43 estudiantes, lo cual también es bastante penoso, pero a mí me parece más un pretexto para golpear políticamente a la administración que una demanda como tal legítima, empezando por el tema de que el alcalde de Iguala era perredista, es decir, de izquierda. Entonces, yo creo que la izquierda tiene que plantearse muy seriamente hasta dónde ha llegado y hasta dónde se ha corrompido antes de pensar en criticar a otros gobiernos, ¿no? Y bueno, ya para terminar, para 2015, ¿cuál sería el cuadro macro que podemos esperar de México? Bien, bueno, empezando por el PIB, como ya dijimos, un crecimiento superior al 3.5%, siguiendo por el tipo de cambio, aunque ahora se encuentra presionado, podríamos esperar que regrese al rango entre los 13 y los 13.50 pesos por dólar, básicamente basados en las enormes reservas internacionales más la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, que en conjunto esos dos ítems sumaría 260,000 millones de dólares. Tercer lugar, la inflación, que fue muy afectada por el incremento en impuestos. Bueno, ya no vamos a tener incremento en impuestos en 2015, con lo cual la inflación estaría un poquito más controlada. Es decir, las variables macro en general mejor. Y respecto al mercado accionario, pues también pensaríamos que las expectativas respecto a las nuevas inversiones que pueden llegar por las reformas pueden dar un rendimiento interesante en el IPC. Bien, muchas gracias, Héctor Romero. Encantado, Elena.
Muchas gracias a Héctor Romero por atendernos. A ustedes les despedimos hasta la próxima edición de Madrid Direct aquí en Ducasco PTV.